Hola amigos, estamos en camino a Naples, una de las ciudades más lindas en el estado de la Florida. En el día de hoy les vamos a compartir todos los lugares que pueden visitar en un día completo. Esperamos que lo disfruten. El primer lugar que vamos a explorar aquí en Naples es el Naples Botanical Garden. La entrada al jardín cuesta $27 para adultos y $12 para niños de 4 a 17 años. Los peques menores de 4 entran gratis y si eres miembro también entras sin pagar. El horario es súper accesible, abren todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y si eres miembro puedes entrar desde las 8. Ok, nosotros estamos aquí y vamos a explorar el Caribbean Garden, el jardín caribeño, el Florida Uplands Preserve, que es la reserva de las tierras altas de Florida, y el Brazilian Garden, que es el jardín brasileño. Nuestro viaje comienza en el jardín brasileño, inspirado por el paisajista Roberto Burle. Este jardín deslumbra con bromelias, palmas y un vibrante mural cerámico, capturando la esencia del trópico brasileño. Nunca he visto un jardín botánico como este. Y la cascada está bella. Esta se llama Bougainvillea. Mira este otro árbol. Mira el tronco. Como tiene espinas. Y el famoso árbol de las espinas se llama Ceiba erianthus hybrid. Si lo estoy pronunciando mal, discúlpenme, pero es un poco complicado ese nombre. Este árbol se llama árbol de bola de cañón. Imagino que se llama así por estas bolitas que tiene que parecen la bola de un cañón. Ahora vamos para Florida Uplands Preserve, la reserva de las tierras altas de la Florida. Esta área abarca más de 30 acres de hábitats naturales, incluyendo pinares planos y matorrales costeros, considerados entre los ecosistemas más amenazados de Florida. Y este es un gumbo limbo o un almácigo, que se caracteriza por esto. Se parece que se está descascarando. El Ghost Orchid Boardwalk es otro lugar que pueden explorar, donde es posible observar orquídeas nativas y otras epífitas en su entorno natural. Mira, si te gusta el platanito. Y como estoy para Bueno, mira, tenemos una florecita, mira. El jardín caribeño Capnic nos sumerge en la exuberancia del Caribe con plantas tropicales como plátanos, caña de azúcar y papayas, junto a estructuras que reflejan la cultura isleña. Golden Trumpet Wine. Están bien bonitas. Mira, aquí hay unos cactus. Este mirador panorámico ofrece vistas al lago central del jardín. Es un lugar ideal para la observación de aves y para disfrutar de la tranquilidad del entorno acuático. Qué lindo están los cactus. Está lo más lindo, mira este, ¿no? Idea Garden, o el Jardín de Ideas, que sería su nombre en español, se encuentra en el Jardín de Florida Scott.
Este lugar ofrece una muestra de la flora nativa del estado, con senderos que serpentean entre palmas, flores silvestres y cascadas artificiales, ofreciendo vistas panorámicas del entorno natural. Y llegamos al Jardín Asiático Lea, un oasis de serenidad con pabellones tailandeses, estanques de lotos y bambúes, evocando la espiritualidad y la belleza del sudeste asiático. Fog Café es una parada imprescindible durante tu visita al Jardín Botánico de Naples. Ubicado en el centro de visitantes Chabraja, este café ofrece una experiencia culinaria única con vistas espectaculares al jardín, ideal para relajarte con una bebida refrescante o disfrutar de una merienda rápida. Por otra parte, Tapnik Hall es la galería principal del Jardín Botánico de Naples. Este espacio acoge exposiciones temporales de arte que celebran la conexión entre la naturaleza y la creatividad. El ambiente es moderno y acogedor, con iluminación llamativa y paredes de madera que hacen destacar las obras expuestas. Las exhibiciones varían durante el año e incluyen desde pinturas inspiradas en flores y paisajes hasta proyectos comunitarios. Este lugar es perfecto para tomarse un momento tranquilo, apreciar arte local y contemplar la experiencia natural del jardín. El Jardín de Orquídeas La Grippe fue uno de los lugares que más nos gustó durante nuestra visita. Tienen una colección de más de 2.000 orquídeas, desde las más delicadas hasta las más vistosas, acompañadas de bromelias y otras epífitas. Todo esto en un entorno tranquilo y encantador. La escultura Circle of Friends o Círculo de Amigos se encuentra en el corazón del Jardín Botánico. La escultura es un lugar popular entre las familias y visitantes, especialmente para que los niños jueguen y se tomen fotos. Su diseño invita a la interacción y simboliza la conexión entre las personas y la naturaleza.
Justo a la salida del jardín botánico encontrarás la tienda de regalos, un lugar perfecto para llevarte un recuerdo especial. Aquí hay de todo, desde gorras, jarras, plantas y herramientas de jardinería, hasta libros, juguetes, arte botánico y productos exclusivos del jardín. Además, cada compra apoya directamente los programas de conservación y educación de este lugar increíble. Bueno, esta fue nuestra experiencia aquí en el Jardín Botánico de Naples. Ahora vamos para uno de los lugares que más nos gusta aquí en esta ciudad. Bienvenidos a Teen City. Teen City es uno de los lugares más pintorescos y con más personalidad en la ciudad de Naples. Este pequeño puerto histórico, con estructuras de hojalata que datan de los años 20, se ha transformado en un encantador destino frente al agua, ideal para pasear, comer mariscos frescos y disfrutar del ambiente náutico típico del suroeste de Florida. Ubicado a orillas de la bahía de Naples, Teen City combina historia, sabor y compras en un entorno relajado y lleno de carácter. Lo que alguna vez fue un centro de procesamiento de mariscos, hoy conserva su esencia con techos de hojalata y pasarelas de madera que invitan a explorar sin prisa. Aquí encontrarás más de 30 tiendas boutique con artesanías locales, recuerdos únicos y productos hechos a mano. Entre las más populares se encuentran The Naples Winery, donde puedes probar vinos tropicales elaborados en Florida. Pier 37 es una tienda que parece sacada de un barco pirata moderno. Desde el momento en que entras, te envuelve el aroma a madera y mar, con decoración náutica por todas partes, timones, redes de pesca, mapas antiguos y faroles que cuelgan del techo. Es el lugar perfecto para encontrar recuerdos únicos, decoración costera y artículos curiosos que no verás en tiendas comunes. Aunque fue una parada breve, nos encantó la vibra de ese lugar. Miren esto, que chulada. Naples. Y por supuesto que no puede faltar, aquí en la Florida, alligators. Wax & Beyond es una tienda boutique que es todo un viaje sensorial. Aquí no solo venden velas artesanales, sino verdaderas obras de arte aromáticas. Cada vela tiene un diseño único. También son fans a los deportes, incluyendo el béisbol. Sí, encontramos velas con los logotipos de equipos de la MLB, porque claro, ¿quién no quiere que su casa huela a victoria de los Dodgers o a frustración de los Yankees? O viceversa. Una mezcla perfecta entre estilo, aroma y espíritu deportivo. Los Dodgers contra los Yankees. Guerra. Teen City Magic es una tienda que hace honor a su nombre. Aquí no solo venden artículos de magia, también hay trucos, juegos de ingenio y objetos curiosos que despiertan al niño que llevamos dentro. Una de las cosas que más nos fascinó fue este cuadro de Beethoven con una ilusión óptica. Te sigue con la mirada a donde te muevas. Raro, divertido y un poco inquietante. Está buena esa ilusión óptica. Pinchers es uno de los 2 restaurantes que hay en Teen City. Mariscos frescos, buen ambiente y mesas al aire libre. Es un lugar perfecto para tomar una bebida refrescante o comer unos deliciosos tacos de pescado. Uno de nuestros lugares favoritos en Teen City es el restaurante Riverwalk. Con vista directa al canal, este lugar te atrapa con su ambiente relajado y su cocina fresca. Dale, bonita la vista. Aquí uno se siente súper bien. La atmósfera es única. También puedes rentar jet ski, hacer un viajecito en un bote. Muchas opciones recreativas aquí. Una de las cosas que más nos gusta del restaurante Riverwalk es que casi siempre se pueden ver pelícanos y otras aves, dándole un toque especial y muy natural a la experiencia. Thank you.
Mira qué bonito está la entrada, ¿no? Los precios en el restaurante Riverwalk son razonables. Les recomiendo el Snapper y el Grouper. Son una delicia. Para quienes disfrutan de algo dulce, M&M's Café ofrece helados artesanales con más de 32 sabores, malteadas y hamburguesas al estilo retroamericano. No te vayas sin probar su cono de waffle hecho a mano o alguno de los sabores exóticos que ofrecen. Teen City también ofrece varias opciones para alquilar bicicletas y realizar tours en triciclos eléctricos y mopes eléctricos. En resumen, Teen City es una joya costera que ofrece una experiencia auténtica de la vieja Florida, perfecta para disfrutar en familia o con amigos. Coffee for my sanity and your safety. Bueno, esto fue Teen City, aquí en Naples. Y ahora tenemos un poquito de hambre, así que vamos a almorzar. Un lugar que seguro les va a encantar. Bienvenidos a Cosmos. El mejor restaurante italiano aquí en Naples. Cosmos es un restaurante italiano con ambiente familiar y auténtica cocina napolitana. Sus pizzas al horno de leña y pastas frescas son una delicia. Cosmos abrió sus puertas en enero de 2008 de la mano del chef Gianluca Corso y su esposa Eva. Lo que comenzó como una pequeña pizzería de 24 asientos se ha transformado en un restaurante familiar con más de 150 plazas. Eso es hongo. Bueno, acaba de llegar la comida. Yo pedí un espagueti a la carbonara. También pedimos una pizza al pesto con agrego de bacon y Una gran Max pizza Con agrego de con agrego de aceitunas negras. ¿Tú crees que tú te puedes comer todo eso, mamá? No creo. Se fue la mano. ¿Y tú te vas a comer toda esa pizza? Por lo menos una mitad sí. Bueno, yo creo que eso es más controlado en esta familia. Me voy a comer un espagueti a la carbonara pequeñito. Está riquísima. Como dice Tori, está buenísima. Qué caliente. Oye, trompeta, oye, te están dando. Sí, buena serenata de trompeta. Un sabor exquisito. Oye, pero qué rico sabe esto. ¿Te gusta? Ya que el combo te lleva el combo. Bueno, mamá, ¿qué puntaje le das al restaurante Cosmos? 10 de 10. Está muy rico todo. Me gustó cantidad. Ampulín, ¿cuánto le das? Todo 10 de 10. El servicio, la comida, bien rico. El restaurante también tiene esta área que es outside, afuera. Aunque les recomiendo mucho mejor el área adentro porque hay aire acondicionado. Bueno, después de almorzar en Cosmos, nuestro próximo destino es un lugar perfecto para toda la familia. Naples City Dock es un rincón icónico frente al mar que captura el verdadero espíritu de Naples. Ubicado justo en el corazón de la bahía, al final de la 12 Avenida Sur, donde el ambiente es tranquilo, relajado y se respira ese aire de pueblo costero. El muelle en sí es encantador, rodeado de yates, botes de pesca y aves marinas.
con una vista abierta al agua que cambia mágicamente al atardecer. Desde aquí puedes ver cómo zarpan los barcos, cómo se reflejan las palmeras en el agua y cómo la gente simplemente se sienta a disfrutar del momento. En este lugar también hay un restaurante histórico. Se trata de The Dock at Creighton Cove, con casi 50 años de historia. Desde su apertura en 1976, ha sido el lugar predilecto tanto para residentes como para visitantes que buscan una experiencia culinaria auténtica frente al mar. Con una atmósfera relajada y vistas panorámicas de la bahía, este restaurante al aire libre ofrece una carta centrada en mariscos frescos con un toque tropical y sabores sureños. Entre sus platos más destacados se encuentran los tacos de maji maji y el grouper con salsa de lima. Si llegas en barco, el restaurante cuenta con 4 muelles disponibles por orden de llegada, lo que lo convierte en una parada perfecta después de un día en el agua. Esto fue The Dock. Lo positivo que tiene es que se puede explorar en menos de 15 minutos. Nuestra siguiente parada es la Quinta Avenida. La vamos a ver desde el carro, ya que tenemos otros puntos que explorar. Manejar por la Quinta Avenida de Naples es una experiencia muy agradable. Es una calle bonita, limpia, llena de palmeras y edificios con un estilo muy peculiar. A los lados hay muchas tiendas, restaurantes, heladerías y cafés con mesas al aire libre. Se siente tranquilo, pero con mucha vida. Siempre hay gente caminando, paseando con sus perros o simplemente disfrutando del día. Me recuerda mucho la forma de vida del sur de España. Es el tipo de lugar donde da gusto manejar despacio, mirar a tu alrededor y quizás hasta parar para caminar un rato. De noche también se ve muy lindo, con luces suaves y un ambiente relajado. Bueno, ahora le vamos a mostrar una de las mejores playas aquí en Naples. Se trata de Laudermill Park. Laudermill Park es uno de los parques frente a la playa más populares de Naples y no es difícil entender por qué. Con su acceso directo al Golfo, este lugar combina naturaleza, comodidad y unas vistas espectaculares. Apenas llegas, te recibe una amplia zona verde con palmeras y mesas de picnic, perfectos para relajarte o compartir con familia y amigos. Flip Flops Beach Grill en Laudermill ofrece snacks, bebidas frías o un café para llevar a la arena. Ya sea que quiera disfrutar de un rico hot dog o de una ensalada saludable, aquí la podrá encontrar, con precios módicos entre 7 y 15 dólares. Y por si todo esto no fuera poco, también tienen helados. El kiosco cuenta con mesas disponibles al aire libre por si desea comer en el lugar. La playa aquí es amplia y tiene un ambiente tranquilo y familiar. No hay bocinas con música molesta, solo el relajante sonido de las olas y las aves. La arena es de lo mejor que ofrece el estado, blanca y súper fina. Usted puede traer sus propias sillas de playa y sombrilla o también puede rentarlas directamente en el lugar. Un punto positivo de Laudermill Park es que cuenta con duchas, baños y áreas para cambiarse, lo que es muy conveniente. Este parque tiene bastantes espacios de estacionamiento disponibles. Sin embargo, no se confíe, ya que por su popularidad, especialmente los fines de semana, se llena rápidamente. Un punto negativo es que hay que pagar el parqueo y el precio es de $5 por hora.
El parque también cuenta con esta área que ofrece la oportunidad de practicar deportes, entre ellos el voleibol. Laudermill Park es perfecto para disfrutar de una puesta de sol única. Créame, las he visto y son espectaculares. En conclusión, Laudermill Park lo tiene todo para pasar un día inolvidable junto al mar. Nuestra siguiente parada es una de nuestras playas favoritas aquí en Naples. Es nada más y nada menos que el Naples Pier. El Naples Pier es sin duda uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Construido originalmente en 1888, este muelle de madera se ha convertido en un símbolo de Naples y un punto imperdible tanto para locales como para turistas. Sin embargo, el 28 de septiembre de 2022, el huracán Ian lo golpeó con una fuerza devastadora. Aproximadamente 460 pies de la estructura fueron destruidos, incluyendo más de 30 pilotes y el icónico refugio al final del muelle, que colapsó y se hundió en el Golfo. Las áreas de concesión y almacenamiento también fueron arrasadas por las olas. Ante esta pérdida, la ciudad de Naples decidió no solo reconstruir, sino reinventar el muelle para enfrentar futuros desafíos climáticos. Así es como va a ser el nuevo pier aquí en Naples Pier. Por aquí pasó el huracán Ian y acabó. La playa de Naples Pier es muy especial para nosotros. Durante la época del COVID veníamos todos los miércoles y se convirtió en una parte importante de nuestras semanas. Mucha gente viene solo para ver cómo el sol se esconde en el horizonte mientras el cielo se pinta de naranja y rojo. Aquí puedes caminar, pescar sin necesidad de licencia, tomar fotos espectaculares o simplemente sentarte a escuchar las olas. A veces, incluso puedes ver delfines nadando cerca del muelle. Esto es Naples Pier. La playa en Naples Pier es bien bonita, perfecta para toda la familia. Se respira un ambiente de paz y tranquilidad. Miren la arena, bien blanquita y finita. El Naples Pier cuenta con áreas para cambiarse, baños y duchas, lo que es muy conveniente. En conclusión, Naples Pier es un sitio icónico de la ciudad de Naples, con una playa familiar y un ambiente tranquilo, ideal para toda la familia y para disfrutar de puestas de sol mágicas. Y bueno, estamos de nuevo en Teen City porque vamos a darle una sorpresa a mi mamá. Vamos a hacer un tour exótico. Nuestra aventura en la ciudad de Naples terminó con algo realmente especial, el Sunset Tour con Pure Florida. Y déjame decirte, fue una experiencia súper completa. Los tickets cuestan $52 por adulto, $26 por niños entre 3 y 12 años y lo mejor, los menores de 2 años pueden hacer el tour totalmente gratis. A bordo hay comida disponible, cosas para picar algo mientras disfrutas del paseo y también hay bebidas como agua, sodas y cervezas. El tour arranca por los canales con vistas increíbles de casas lujosas, yates y naturaleza por todos lados. Uno de los mejores momentos del tour fue cuando un delfín nadó justo al lado del bote. Fue espectacular y la gente se volvió loca.
flag flying in the backyard. And that one belongs to Francis Bruni, who is a former congressman for our district here in Naples, but he's better known for owning Manhattan Construction, which built the Dallas Cowboys' billion-dollar stadium. If you ask me, that's a whole lot of money to not win any of your playoff games. Speaking of NFL teams, did you guys hear that? No quiero dejar de destacar el gran trabajo de los guías del paseo. Son súper carismáticos, comparten información valiosa y siempre están haciendo bromas. Hacen que el paseo sea mucho más ameno. Se nota que disfrutan lo que hacen, así que no olvides darle una buena propina al final. El dueño de esa casa es el CEO de Puerto Rico. All right, everyone. Let's get a big round of applause for Braxton and Michaela for both doing a good job for us. El tiempo en el paseo pasa volando y sin darnos cuenta ya estábamos saliendo a las aguas del Golfo. Una vez en las aguas del Golfo, el bote se posiciona para disfrutar de una puesta de sol como solo las hay en Naples. La mujer se agarró ahí y se la puso. Pues que eso sí es mar abierto, ¿verdad? Olvídate de eso. Esto no tiene que ver nada con donde nosotros andábamos. Se escondió allá, ¿ves lo que le quedó ahí? Es increíble. Hasta que se perdió. Una vez que el sol se pone, el bote te lleva de regreso a Tin City. Sin duda, este paseo se lo recomiendo a todos. Hemos llegado al final de esta aventura de un día completo en la ciudad de Naples, Florida. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar y suscribirse al canal si aún no lo has hecho. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. ¡Nos vemos en la próxima aventura!